Arnold, por el pase. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, chicos. Muy bien. El día de hoy vamos a ver pues este segundo tema, esta segunda sesión correspondiente a la administración de un almacén. ¿De acuerdo? Permítanme compartir las diapositivas a ver en un momento. Vamos a ver por aquí. Para continuar con lo que habíamos visto pues la primera sesión. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver por aquí. Confírmeme si pueden ver mi pantalla. A ver, un momento. A ver ahí. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Confírmeme, por favor, si la pueden ver. ¿Pueden ver ahí la pantalla? A ver, veo sus likes, muy bien, gracias. Ese es el feedback correspondiente de que pueden ver mi pantalla. Y quería compartirles un pequeño resumen, así rapidito, de lo que habíamos visto en la clase número 1, la sesión número 1 del día martes. Habíamos hablado sobre los conceptos generales, sobre la gestión de almacenes, este curso muy importante que va a servir de mucho para su vida laboral. Y como les había comentado, muchos de ustedes estarán trabajando en algunos almacenes, desarrollar su vida profesional trabajando en un almacén. Y justamente estos cursos, chicos, nos van a ayudar a poder nosotros desempeñarnos de manera óptima y adecuada y así los objetivos empresariales y también cumplir con los objetivos personales que nosotros nos podemos ir trazando. ¿De acuerdo? La semana anterior, o perdón, mejor dicho, la sesión anterior, el día martes, vimos los conceptos generales sobre almacén, habíamos visto el concepto antiguo de almacén y el concepto moderno y cómo vamos conjugando, pues, estos conceptos. ¿De acuerdo? Vimos también cuál era la finalidad de un almacén. Tenía una finalidad reguladora, tenía también el tema de la capacidad de almacenamiento. Analizamos esto que era muy importante, la capacidad estática y la capacidad dinámica, lo vimos la clase anterior. Vimos también estos conceptos que día a día nosotros lo vamos viendo cuando trabajamos en el almacén, los conceptos de cama, pila, ruma y lote. ¿Recuerdan? Vimos también la clasificación de los almacenes, cómo nosotros los vamos a clasificar en base al flujo de producción, por ejemplo. Tenemos almacenes de materias primas, de productos intermedios, de productos terminados, entre otros que aquí podemos ver. Y habíamos hecho el ejemplo de la fábrica textil y cómo una fábrica textil puede tener varios almacenes y fuimos ejemplificando cada uno de ellos, ¿recuerdan? Muy bien. Vimos también cómo se puede clasificar un almacén según su ubicación. Puede ser un almacén interior o un almacén al aire libre también. Vimos según el material a almacenar. Según el material a almacenar, el almacén puede ser un almacén para bultos, un almacén de graneles, un almacén de líquidos o de gases también. Y vimos ejemplos la clase anterior. Vimos también cómo se podían clasificar de acuerdo a la función logística. Podían ser centros de consolidación, centros de distribución o centros de tránsito también. Lo mismo dijimos de los almacenes cíclicos o estacionales o los almacenes de custodia a largo plazo. ¿De acuerdo? Vimos también qué equipos nosotros vamos a utilizar en un almacén, qué equipos de almacenaje dinámico vamos a utilizar. Tenemos, por ejemplo, rampas de gravedad, bandas transportadoras, tenemos las carretas manuales, tenemos los transpalets que pueden ser manuales o eléctricos o motorizados. Vimos los famosos apiladores también, vimos los montacargas que nunca deben faltar en un almacén y la practicidad y en todo lo que nos ayudan en el día con día. Vimos el elevador, las grúas banderas, les había mencionado que con esta se trabaja mucho en el puerto. Y las famosas parihuelas o pallets que van a servir para nosotros pues poder trasladar de mejor manera y de manera óptima los bultos o el stock o el producto que nosotros querramos trasladar o transportar. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que vimos la clase anterior. Los que no han tenido oportunidad de estar en la clase anterior, el coordinador Arnold les puede haber compartido ya el video de la clase anterior, les puede haber compartido el material. De verdad le agradezco a Arnold porque está ahí
acompañándonos y acompañándolos también a ustedes durante todas estas semanas de clase, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto, eso habíamos visto en la sesión número 1 y ahora vamos a entrar a la sesión número 2, donde vamos a hablar de cómo se debe administrar un almacén. ¿Qué criterios debemos manejar nosotros para administrar un almacén? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces con las características propias de un almacén. ¿De acuerdo? Pero antes de determinar nosotros estas características, chicos, nosotros debemos conocer las características de los inventarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos características de inventarios? Nos referimos a los productos que nosotros vamos a mover y almacenar. Cuando a ti te hablan de inventarios, te hablan de los productos que vas a tener en tu almacén, que vas a tener almacenados, que vas a tener en stock, los cuales van a tener alta rotación, baja rotación tal vez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ti te digan inventarios, se refieren a los productos que tú vas a mover o almacenar. Estos productos, chicos, que nosotros vamos a mover o almacenar, van a ser diversos productos, ¿de acuerdo? Los cuales nosotros los vamos a tener que clasificar, ¿de acuerdo? Vamos a tener que determinar sus características, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a mover y almacenar? ¿Cómo los vamos a caracterizar a estos productos? De acuerdo al volumen, peso y forma. Si yo tengo en cuenta el volumen, el peso y la forma, yo puedo decir que las características de mi inventario pueden ser regulares o irregulares, teniendo en cuenta el volumen, el peso y la forma. Yo les había comentado que había trabajado en APM Terminals, en el puerto, ¿recuerdan la clase anterior? Entonces, APM Terminals tiene su almacén temporal, conocido como su depósito temporal, el cual los que trabajan en aduanas deben saber que le llaman el famoso 3014, por el código de almacén que tiene. Entonces, aquí en el almacén de APM, el almacén 3014, ¿ustedes qué tipo de producto creen que se almacene? Lo dijimos, se almacenan contenedores. Y estos contenedores tienen un volumen, un peso y una forma definida. ¿Será regular o irregular? Obviamente es regular. ¿Por qué? Porque los contenedores son los productos, son los inventarios que yo voy a almacenar, en este caso, por poner el ejemplo de APM. ¿No? Entonces, de acuerdo al volumen, al peso y la forma, este almacén va a almacenar productos regulares, ¿no? Productos regulares. ¿Por qué? Porque solamente es el almacenaje de puros contenedores y nosotros ya sabemos, pues, cuáles son las formas de los contenedores, ¿no? Tienen una forma definida, una forma rectangular, pueden ser contenedores de 20, los más pequeños, los contenedores 40, que son más grandes, ¿sí? Van a diferir un poquito de repente en las medidas, ¿no? Porque hay contenedores de 40, que son los más grandes, que son los high cube, o los contenedores de 40, que son un poco más pequeños, que son los estándar, pero básicamente van a tener forma regular. Eso en cuanto al volumen, el peso y la forma, ¿de acuerdo? Podemos también presentar, en este caso, productos o stock o inventarios de productos irregulares, claro, los que tienen volumen, peso y forma irregulares, ¿no? De repente los fardos de tela. Hay fardos de tela pequeña, fardos de tela grande, que pesan más, que pesan menos, que son más grandes, que tienen un volumen mayor. Entonces ahí ya estaríamos hablando de volumen, peso y formas irregulares, ¿no? Las características de ese almacén van a referirse a ello, ¿no? Muy bien. También tenemos la cantidad de unidades de consumo por unidad de carga. Y aquí yo voy a tener que ver bien qué tipo de transporte voy a utilizar yo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a qué? A la cantidad de unidades por consumo de unidad de carga. Y aquí me tengo que fijar qué tipo de transporte voy a utilizar yo. Volviendo al ejemplo de los contenedores, yo para trasladar un contenedor voy a necesitar un solo camión. ¿Por qué? Porque en un solo camión voy a trasladar ese contenedor. ¿De acuerdo? Pero si son, por ejemplo, fardos, volviendo al ejemplo del almacén textil, de repente yo no voy a necesitar un camión, sino voy a necesitar furgones. Y pueden ser furgones de 2 toneladas, de 4 toneladas, o los furgones más grandes, ¿no? De 10 o 15 toneladas. Va a ser
el transporte que yo voy a utilizar va a ser de acuerdo al volumen que yo voy a transportar, de acuerdo al consumo, a la unidad de carga que yo voy a transportar. De acuerdo a la fragilidad, tenemos que podemos tener en el almacén productos que son robustos, duros, o productos que son frágiles, por ejemplo. Entonces, de aquí yo me tengo que fijar en la fragilidad. Si tengo, por ejemplo, un almacén de vidrios, yo sé que las características de ese inventario van a hacer que los stocks, en este caso los productos, los vidrios, sean frágiles. ¿De acuerdo? Si son robustos, por ejemplo, los que yo les he mencionado, ¿no? Grandes paletas, grandes cajas, o estos contenedores que hemos ido viendo. De acuerdo a la necesidad de almacenamiento, ¿qué características puede tener el almacén de acuerdo a la necesidad de almacenamiento? Se puede hablar de un almacén refrigerado, de un almacén con congelados, de un almacén de inflamables o de un almacén normal, ¿no? De un almacén normal estaríamos hablando del mismo APM, ¿no? Que tiene su, en este caso, su depósito, su almacén de contenedores, es un almacén normal. Pero si hablamos, por ejemplo, de la refinería La Pampilla o de la refinería de Talara, por ejemplo, que son almacenes de líquidos, ahí estaríamos hablando que las características de ese almacén tienden a, a custodiar, a resguardar productos inflamables, ¿de acuerdo? Inflamables. De la misma manera, los refrigerados y los congelados. Yo, por ejemplo, quiero trasladar o quiero exportar tal vez fruta que tenga que ser congelada, yo tengo que tener un contenedor especial refrigerado. ¿Y dónde se van a guardar estos contenedores? En almacenes especiales de carga refrigerada o de carga congelada. ¿De acuerdo? Tenemos también características del almacén de acuerdo a la frecuencia de manejo. Productos de baja rotación, de alta rotación. Sabemos que los de baja rotación son los que menos movimiento van a tener en el almacén y los de alta rotación son aquellos que se van a mover continuamente. ¿De acuerdo? Las características del almacén también de acuerdo al tamaño de los pedidos. Poca cantidad, mucha cantidad. ¿Qué demanda a ti te van a requerir? ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que de acuerdo al tamaño de los pedidos, nosotros podemos sacar estimaciones o proyecciones, como lo habíamos visto en la sesión anterior. ¿Recuerdan? Muy bien. Y también tenemos pues que ver las capacidades de apilado, ¿no? Esa es una característica que yo también tengo que tener en cuenta al momento de administrar un almacén, la capacidad de apilado, ¿no? Si vamos a tener capacidad o no capacidad de apilado. Y ahí nos referimos mucho a los racks, ¿no? A los racks. ¿Cuántos racks yo voy a tener en el almacén? ¿Cuántas ubicaciones yo voy a tener? ¿De acuerdo? En el caso de un almacén de contenedores como es APM, nosotros ya les había comentado que tenemos pues capacidad de apilado, ¿sí? Un contenedor sobre otro, ¿no? Pero manteniendo en este caso una cama y ver bien las pilas, ver bien las rumas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nosotros al momento, chicos, de administrar un almacén, debemos tener en cuenta las características de ese almacén que nosotros vamos a administrar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que vamos a administrar? Viendo los inventarios, viendo qué es lo que vamos a custodiar, viendo qué es lo que vamos a mover, viendo qué es lo que vamos a almacenar. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, los escucho. Demuéstrenme su feedback ahí con las manos arriba, con los likes para ver que estamos avanzando de la mejor manera. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Perfecto, tenemos ahí más de 60 conectados. Muy bien, perfecto. Muy bien, y viendo las características especiales ahora, viendo las características especiales de un almacén, podemos decir pues que el almacén se puede caracterizar si es que custodia materiales peligrosos, si es que almacena materiales peligrosos, como por ejemplo aquí podemos ver, ¿no? Productos químicos, por ejemplo, productos inflamables, productos biológicamente tóxicos, ¿no? Características especiales de un almacén si va a almacenar materiales peligrosos, por ejemplo. ¿Qué otras características especiales? Si va a almacenar productos frágiles.
como por ejemplo pueden ser vidrios, ¿no? Un almacén de vidrios o un almacén de botellas, por ejemplo, ¿no? Un almacén de botellas. Nosotros, o yo cuando trabajaba en Imupesa había un almacén específico de vidrios, ¿no? Entonces, para entrar a ese almacén se tenían que cumplir ciertas condiciones y también para el traslado de estos vidrios se tenían que cumplir ciertas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son productos frágiles. Al igual para los productos que son en botellas de vidrio, ¿no? Ahí había un almacén de Owens, Illinois, no sé si han escuchado esta empresa, ¿no? Que traslada y custodia, pues, botellas de vidrio, ¿no? Owens. Tenemos también bienes perecederos, ¿no? Bienes perecederos, aquellos que tienden a perecer, tienden a malograrse, ¿de acuerdo? Como pueden ser productos de origen vegetal u origen animal, ¿de acuerdo? También tenemos los productos refrigerados o congelados, que pueden ser también productos de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, las frutas que se van a exportar al extranjero deben estar en un almacén especial, y este almacén especial debe estar dedicado pues a lo que es la especialización en productos refrigerados o congelados o de bienes perecederos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, camino al aeropuerto, hay dos almacenes, ¿no? Uno que se llama Frío Aéreo y otro que se llama Gate Gourmet, por ejemplo. No sé si habrán escuchado ustedes, los que viven aquí en Lima, sobre todo, Frío Aéreo y Gate Gourmet, ¿no? Estos almacenes, pues, custodian, tienen stocks de bienes perecederos y de productos refrigerados o congelados. Básicamente aquellos que se van a trabajar, que se van a consumir en los vuelos aéreos. Por ejemplo, están aquí ubicados en la avenida Elmer Fosset, estos dos almacenes. No, y también tenemos que tener en cuenta que existen almacenes que van a custodiar productos de muy elevado valor, ¿no? Entonces también esa es una característica especial, ¿no? Un almacén especial, ¿por qué? Porque va a custodiar, va a resguardar, va a almacenar productos de muy elevado valor, como por ejemplo puede ser productos de minería, por ejemplo, que tienen un elevado valor, y no solamente hablamos de oro, sino de cobre o de plata, ¿de acuerdo? Estos almacenes, pues, que van a tener bajo control o bajo custodia o bajo resguardo estos productos mencionados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veo por ahí a ver sus likes para ver que haya quedado todo entendido respecto a este tema, chicos. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta las características especiales de un almacén. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias, muy bien. Y ahora vamos a ver ahora lo que se refiere a la implantación de un almacén. ¿De acuerdo? ¿Qué será la implantación de un almacén? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de implantación de un almacén? Y atentos aquí. Cuando nosotros hablamos de implantación de un almacén, no solamente nos estamos refiriendo a la planificación desde el principio de cómo nosotros debemos tener un almacén, sino también vamos a hablar de cómo convertir un almacén que ya tenemos bajo nuestro poder en uno que se adecue a las nuevas tendencias logísticas, que se adecue a las nuevas tendencias logísticas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de implantar un almacén, no estamos hablando de crear un almacén desde el inicio, sino también de convertir el almacén que tenemos en uno mejor, adaptándolo a qué? A las nuevas tendencias logísticas, a lo nuevo que exige el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos decir que la implantación puede considerar mejorar en qué. Puede considerar mejorar en procesos inadecuados que nosotros estamos llevando en nuestro almacén, por ejemplo. Y hay que reconocer que muchos almacenes tienen procesos inadecuados, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la seguridad. De repente no dotan a su personal de los EPPs correspondientes, de repente no tienen un control correcto de horas. Esto también son procesos inadecuados, ¿de acuerdo, chicos? Que nosotros
Y ustedes, con más razón, como líderes que son, chicos, deben sacar adelante ello y deben subsanar esos procesos inadecuados. Y también nos referimos a la gestión de la información, cómo estamos llevando de repente nosotros nuestro correcto control, nuestro correcto inventario, nuestras proyecciones de ingresos, de salidas. Todo eso también se refiere a la implantación, cómo mejorar, ¿de acuerdo? Problemas en la gestión de aprovisionamientos, por ejemplo. Y finalmente, la propia distribución física, no el propio layout del almacén. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de implantar un almacén, chicos, no quiere decir que lo vamos a crear desde cero. Ustedes son líderes en logística, ustedes son líderes en el rubro en el que están trabajando, y ustedes lo que van a hacer al momento de implantar un almacén es adaptarlo, ¿de acuerdo?, a estas nuevas exigencias logísticas. ¿Y cómo es adaptarlo a estas nuevas exigencias logísticas? Primero, reconociendo nuestros procesos inadecuados. Ustedes reconocen esos procesos inadecuados y van a tener que subsanarlos. Los subsanan y ya estamos dando un paso adelante para mejorar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, hacer una distribución correcta física del almacén, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, queda claro, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con implantar un almacén? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Muy bien. Muy bien, tenemos ahí más de 60 conectados. Nuevamente, darles la bienvenida a los que recién se están sumando. Y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer también ahí en los comentarios, ¿de acuerdo? Pueden escribirme ahí, Andrea, pueden mandarme sus likes también, a ver por ahí, manden sus likes, los demás pueden escribir al chat también, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, gracias, ahí están, muy bien, gracias por esos likes. Cualquier duda pueden escribir ahí, Andrea, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos en claro lo que es la implantación de un almacén. Muy bien. Entonces, como ya sabemos el concepto de implantar un almacén, de crear un almacén, de adaptarlo a estas nuevas tendencias logísticas, tenemos que precisar. Muy bien, Andrea, sí, está levantando la mano ahí al final de la sesión, ahí con Arnold, le pueden hacer las consultas, ¿no? De acuerdo a la certificación. Sí, Andrea, sí se les da una certificación. Muy bien, gracias. Perfecto, Andrea, gracias por tu comentario. Vamos a seguir entonces viendo nosotros qué debemos tener en cuenta al momento de realizar pues la implantación de un almacén. Debemos tener en cuenta estos 5 criterios. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 5 criterios? Denme esos 5. ¿Cuáles son? La localización, el diseño, la zonificación, la organización y el personal. ¿De acuerdo? Vamos a definir cada uno de ellos. Cuando yo creo un almacén, cuando yo lo implanto, cuando yo lo mejoro, debo tener en cuenta primero la localización. ¿Y cuál es esa localización o qué me dice la localización? Que yo debo elegir un lugar adecuado para localizar allí el almacén. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo? Yo vivo en el Callao, les había comentado, yo vivo aquí en el Callao, trabajo ahorita en una empresa de transportes, soy jefe de operaciones, anteriormente he trabajado en grandes almacenes logísticos como son el Puerto del Callao, APM Terminals, como es Imupesa, Inversiones Marítimas Universales, de acuerdo a almacenes logísticos dedicados en este caso al rubro aduanero, por ejemplo. ¿Ustedes por qué creen, chicos, que aquí en la avenida Néstor Gambetta, que es una de las avenidas más transitadas del Callao, existen múltiples almacenes? ¿Por qué? Porque están localizados adecuadamente. ¿Y por qué están localizados adecuadamente, chicos? Porque están a 5 o 10 minutos del puerto del Callao. Recordemos, a ver, recordemos o veamos un poco. El puerto del Callao está conformado por 2 grandes empresas. Tenemos el Muelle Sur y el Muelle Norte. El Muelle Sur está bajo la administración de DP World Callao y el Muelle Norte, que es más grande, está a cargo de APM Terminals Callao. ¿De acuerdo?
Ambos terminales, ambos muelles norte y sur, ambos puertos están ubicados aquí en la provincia constitucional del Callao. Y a menos de 10 minutos está ubicada la avenida Néstor Gambetta. Y en la avenida Néstor Gambetta hay múltiples almacenes. Los que viven en el Callao o en Lima tal vez tienen mayor idea de lo que estoy hablando. Tenemos, a ver, voy a mencionar, tenemos a DP World Logistics, que antes era Neptunia, tenemos a Imupesa, tenemos a Ranza, tenemos a Unimar, tenemos a Contrans, tenemos a Villa Soquendo, tenemos a Mercur Logistics, tenemos a Alconza, tenemos a TPP, tenemos a SACDEPO. Miren, les he mencionado 10 almacenes nada más, 10 almacenes que están cerca al puerto del Callao. ¿Por qué creen que están cerca al puerto del Callao, chicos? Porque estos grandes empresarios, estos grandes dueños de empresa, han tenido la correcta referencia de la localización, que sus almacenes deben estar cerca del puerto. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer los clientes? Sacan su contenedor de puerto y lo van a derivar a uno de estos almacenes. ¿De acuerdo, chicos? Lo van a derivar a uno de estos almacenes. Entonces, la localización de un almacén es muy importante. ¿De acuerdo, chicos? En Villa El Salvador, en Lurín, por ejemplo, hay grandes almacenes. ¿Por qué hay grandes almacenes? Porque hay grandes centros de distribución. Porque han localizado de la manera correcta los dueños de estas empresas. ¿Por qué? Porque desde ahí ellos pueden zonificar sus rutas y aparte por el mismo volumen de terreno que pueden conseguir. Porque sabemos que aquí a nivel de Lima metropolitana ya no van a encontrar pues grandes almacenes, sino que tienen que migrar en este caso más al sur. Y ahora con la apertura del megapuerto de Chancay, que está aquí cerca al puerto del Callao, inclusive está a menos de 2 horas, también se están inaugurando pues grandes almacenes. Entonces la localización es muy importante al momento de ¿qué? De implantar un almacén, ¿de acuerdo? Luego que hablamos de la localización, hablamos del diseño. ¿Y a qué se refiere el diseño de un almacén? A determinar las dimensiones correctas, las capacidades correctas y los servicios que yo voy a brindar. Solamente va a ser un servicio de almacenaje, va a ser un servicio de repente también de estiva y desestiva, de repente va a ser un servicio de apertura de contenedor, apertura de bultos y de acuerdo a ello lo voy a clasificar, lo voy a rotular. Entonces, hay servicios que yo voy a ir ofreciendo también en mi almacén. Servicios de pesaje, servicios de desconsolidación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el diseño es muy importante. Determinar las dimensiones. Por ejemplo, en APM, siempre vuelvo al ejemplo de APM, porque es un ejemplo palpable que yo he pasado hace unos años. Volviendo al tema de APM, el diseño es muy importante. Nosotros tenemos un almacén donde en una parte van a ir los contenedores secos y en otra parte van a ir los contenedores refrigerados, ¿de acuerdo? Entonces, las dimensiones yo ya las tengo establecidas. Voy a tener mayor rotación de contenedores secos, entonces las dimensiones para los contenedores secos van a ser mayores a las dimensiones para los contenedores refrigerados, ¿de acuerdo? Ahí determiné mis dimensiones, por ejemplo. Igual, las capacidades van de la mano con las dimensiones, porque de acuerdo a la dimensión que yo delimite, voy a tener yo mis capacidades que van a ser acordes a esas dimensiones. Y los servicios, como les he mencionado hace un instante, todos los servicios que yo voy a brindar de acuerdo a mi almacenaje. Pueden ser pesaje, estiva, desestiva, consolidación, desconsolidación, rotulado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entre otros. Eso va de la mano con el diseño. La zonificación es muy importante, sí, las zonas básicas del almacén. ¿Cómo voy a determinar yo esas zonas básicas del almacén? Debo tener un ingreso establecido, una salida establecida, el correcto flujo de ingreso de las unidades, el correcto flujo de salida de las unidades, que son zonas básicas en un almacén. Determinar o delimitar los ingresos, determinar o delimitar las salidas, determinar las zonas de pesaje, por ejemplo, las zonas de tránsito, por donde van a transitar mis almaceneros,
por dónde van a transitar mis montacargas, ¿de acuerdo? Si yo voy a tener una zona techada, una zona no techada, qué productos, qué stocks se van a manejar en la zona techada y cuáles van a ir a la zona no techada. Entonces, la zonificación es muy importante también dentro de un almacén, ¿de acuerdo? Luego tenemos la organización. ¿Qué será la organización, chicos? La distribución del espacio, la determinación de las instalaciones. Cómo yo voy a organizar adecuadamente los espacios establecidos. Va de la mano, todos estos conceptos van de la mano como los hemos ido mencionando. La localización, el diseño, la zonificación y la organización. ¿De acuerdo, chicos? Y finalmente, el recurso humano. ¿De acuerdo, chicos? El recurso humano. Cuando hablamos de recurso humano, ¿a qué nos referimos? Al personal adecuado. ¿De acuerdo, chicos? Diseños de los puestos de trabajo para gestionar correctamente el almacén. ¿Qué personal voy a tener yo a cargo en un almacén? Es imprescindible, chicos, es importante que contemos con un gerente de almacén, por ejemplo. Podría ser un gerente de almacén, un gerente de operaciones, de acuerdo a la empresa, de acuerdo a las características, nosotros vamos a ir delimitando o en este caso nombrando al personal. Puede ser desde un gerente o un jefe, ¿no? Una gerencia o una jefatura. Jefe de almacén, por ejemplo. Si el almacén es grande, puedes tener tal vez dos jefes, ¿no? Jefe de refrigerados y jefe de carga seca, por ejemplo, como había en APM Terminals, ¿no? Un jefe de patio que se encargaba de ver toda la carga seca y un jefe de refrigerados que veía toda la carga refrigerada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ambas cargas tienen un tratamiento especial. ¿De acuerdo? La carga refrigerada obviamente tiene un tratamiento mucho más especial, ¿no? Entonces hay que delimitar en este caso dos jefaturas, ¿no? En este caso era importante ello. Igual en el almacén que nosotros dirijamos, en el cual ustedes van a ser líderes, ustedes pueden tener de repente una gerencia, una jefatura, de ahí quienes vendrán, los supervisores. Por lo general, los supervisores tienen 3 turnos, ¿no? Que pueden ser rotativos, ¿no? 3 turnos de 8 horas, ¿no? En algunas empresas, en algunos almacenes, les pueden llamar supervisores, en otros almacenes de repente les pueden llamar coordinadores, ¿no? De acuerdo a cada empresa puede ir cambiando la nomenclatura, puede ir cambiando el nombre, pero las funciones pueden ser las mismas, ¿no? Entre un supervisor y un coordinador. Luego ya tenemos a los auxiliares de almacén o a los famosos almaceneros, los cuales nosotros vamos a requerir de acuerdo a la capacidad de nuestro almacén, ¿de acuerdo? De repente podemos tener meses pico, que en esos meses vamos a necesitar mayores auxiliares, se puede hacer una convocatoria y para esos meses conseguir mayores auxiliares de repente, o tenerlos ya en un número establecido también. Entonces, los almaceneros, los auxiliares de almacén son una parte importante, ¿de acuerdo? Dentro de esta pirámide jerárquica, por llamarlo de alguna manera. Y de la mano también van los operarios, en este caso los operarios de montacarga, los operarios de repente de alguna otra herramienta que utilicemos en el almacén, ¿no? Puede ser los traspallets o de repente las grúas bandera en el caso del puerto, en el caso del almacén del puerto. Los famosos estaqueros, ¿no? Los estaqueros son estas grandes grúas que trasladan contenedores, ¿no? Entonces el personal, chicos, es muy, pero muy importante para nosotros en el almacén, ¿de acuerdo? Desde la más alta jerarquía, que puede ser el jefe o el gerente, hasta la base, que son los almaceneros, los auxiliares de almacén, la misma cuadrilla, ¿no? La misma cuadrilla también forma parte del personal, muchas veces de manera indirecta, chicos, porque hay que reconocer que muchas veces los almacenes no cuentan con cuadrilla propia, se limitan a tener a sus auxiliares de almacén y subcontratan cuadrillas, ¿no? ¿Y qué hacen las cuadrillas? Cargar y descargar, ¿no? Básicamente cargar y descargar. Cargar al camión, descargar al camión, ¿no? Entonces también son un factor humano importante, que muchas veces es tercerizado,
¿no? Muchas veces es tercerizado, pero también forman parte de este pilar fundamental que es el personal que yo voy a tener a cargo de un almacén. Y recuerden, chicos, ustedes son líderes ya, desde que están aquí conectados son líderes, van a tener la oportunidad de liderar un almacén, de repente algunos ya están liderando un almacén, entonces hay que tener en cuenta estos criterios que hemos mencionado. ¿Y cuáles son estos 5 criterios? La localización, el diseño, la zonificación, la organización y el personal. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, veo ahí a ver sus likes para ver que se está entendiendo, para seguir nosotros avanzando, chicos. A ver, veo por ahí sus likes, muy bien, gracias. Gracias, por ahí tenemos más de 60 conectados. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, cualquier duda, cualquier consulta, al final el coordinador académico Arnold se va a estar encargando, pues, de conversar con todos ustedes. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, gracias por esos likes, ¿sí? Y tengamos en cuenta estos 5 criterios, chicos, en el momento de implantar un almacén. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora cada uno de ellos. Vamos a mencionar a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar mencionando el primero, el cual es la localización. Gracias, L. Vázquez. Gracias, muy bien. Vamos a empezar hablando de la localización. Variables para determinar la localización. Cuando vimos la primera diapositiva hace un instante. Para nosotros tener en cuenta la localización, hay que tener en cuenta el régimen de propiedad. Si es propio o es alquilado, básicamente, ¿no? Básicamente, si es propio o es alquilado. Todos estos almacenes que están aquí en la avenida Néstor Gambetta, por ejemplo, son alquilados. Imagínense, son alquilados. ¿De acuerdo? Son alquilados, pero están cerca del puerto. Y eso es lo que les importa en este caso a los importadores o a los exportadores, ¿no? La facilidad con que puedan sacar su mercadería del puerto o ingresarla al puerto, ¿de acuerdo? Pero los dueños de estos almacenes, los dueños de estas empresas, más que nada, muchas veces acuden al régimen del alquiler, ¿no? Entonces, al momento de nosotros implantar un almacén hay que tener en cuenta el régimen de propiedad, si es propio o es alquilado. ¿De acuerdo? Distancia entre el almacén hacia los puntos. Y esto es lo que les decía justamente en los ejemplos, chicos. La distancia va a ser muy importante y va a ser un valor preponderante al momento de que el cliente elija en qué almacén va a almacenar su carga. ¿De acuerdo? Yo les decía, hay infinidad de almacenes aquí en la avenida Néstor Gambetta que están cerca del puerto. ¿Por qué están cerca del puerto? Porque están valorando la distancia entre los puntos. ¿De acuerdo? Va a ser más fácil para el cliente llevarlo al almacén marítimo para que luego el almacén marítimo se encargue de consolidar, se encargue de embalar, se encargue del rotulado y poder llevarlo a puerto. ¿Se dan cuenta? Entonces la localización es importante. La accesibilidad y los servicios, por supuesto. ¿Cuál es la avenida en la que están estos almacenes? La avenida Néstor Gambetta, por ejemplo. La accesibilidad para llegar al puerto, 10 o 15 minutos. Aunque hay que reconocer también que cuando se arme el tráfico, se arme el tráfico. Y a veces demora 1 o 2 horas llegar hasta el puerto. Lo que normalmente te toma 10 a 15 minutos, te puede tomar 2 horas o 3 tal vez, cuando hay tráfico, cuando hay embarques, cuando hay descargas de contenedores en el puerto, a veces se congestiona, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la accesibilidad. Los servicios, les había mencionado qué servicios se pueden ofrecer o qué servicios puede ofrecer un almacén, ¿no? Desde el rotulado, desde el pesaje, desde la estiva hasta la desestiva, entre otros, ¿de acuerdo? Y hay que valorar siempre también el costo y la posibilidad del terreno, el costo y la posibilidad del almacén como tal. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí de que la localización es importante. Yo estoy poniendo solamente el ejemplo de aquí del puerto del Callao. Ustedes pueden tener sus propios ejemplos, chicos, de dónde localizar un almacén. Por ejemplo, volviendo al tema del rubro textil. Hablamos nosotros del Emporio de Gamarra, por ejemplo. Nosotros sabemos que en el Emporio de Gamarra existen centenas, por no decir miles de galerías, ¿no?
decenas, centenas de galerías existen. ¿Ahí hay almacenes cercanos donde se guardan fardos o no hay almacenes cercanos donde se guardan fardos de telas? Claro que hay, claro que hay. Están cerca, están ahí nomás en el centro de Lima o están en el centro de La Victoria. ¿Por qué? Porque están teniendo en cuenta la localización. ¿De acuerdo? Es más, algunas galerías tienen su propio almacén. No sé si ustedes se han dado cuenta. Algunas galerías tienen su propio almacén en el sótano o en la azotea, pero tienen su propio almacén. Ya si están en las condiciones adecuadas o inadecuadas, eso ya es otro tema, pero tienen su almacén. ¿Y por qué tienen su almacén cerca? ¿Por qué? Porque están valorando la localización, porque están valorando la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, en las galerías de Gamarra, los almacenes están ahí nomás. ¿Por qué? Porque están priorizando la localización, ¿de acuerdo? Si es alquilado el local, si es propio de la galería, se va a determinar. La distancia es importante. Los servicios, de repente el almacén está ahí y tiene su propia cuadrilla que te llevan hasta la galería, el fardo. Ese es un servicio que te puede dar el almacén, por ejemplo, ¿no? Oye, yo tengo mi almacén en la azotea de la galería Los Reyes, por ejemplo. Ya, y mi servicio va que yo te bajo desde la azotea y te lo llevo hasta la galería. Ese es mi servicio como almacenaje y postventa, por ejemplo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y eso pasa ahí en La Victoria y en los almacenes textiles, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces la localización es muy importante, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Continuamos. Continuamos. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? Muy bien. Hablamos ahora del diseño, chicos. Vamos a hablar ahora del diseño. Cuando hablamos nosotros del diseño del almacén, debemos aprovechar al máximo el espacio. Debemos aprovechar al máximo el espacio. Tener las ubicaciones correctas, tener los racks correctos, adecuados, para no sufrir en este caso que el almacén colapse o esté lleno, ¿no? Nosotros debemos aprovechar el espacio al máximo. Para esto debemos optimizar los movimientos internos. Cuanto más rápidos sean los ingresos y las salidas, nosotros diremos que nuestro diseño es el correcto. Cuando el montacarga ingrese rápido y salga rápido, nuestro diseño de almacén estará adecuado de la mejor manera. ¿De acuerdo? Y también un almacén tiene que ser flexible para posibles modificaciones. De repente trasladar racks de un lado a otro, ¿de acuerdo? Debe ser flexible para estas modificaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, mantener los límites de seguridad e higiene. Eso es muy importante dentro del almacén. La seguridad, dotar a tu personal de los EPPs correspondientes, de los EPPs adecuados, ¿de acuerdo? Y la higiene es muy importante, mantener la limpieza dentro de los almacenes, tener servicios higiénicos adecuados y debidamente señalizados, ¿de acuerdo? Lo mismo con la seguridad, delimitar las zonas seguras, tener en cuenta dónde están los extintores, por ejemplo, en caso de incendio, ubicar en este caso nuestras rutas de evacuación, eso es muy importante. ¿Y dónde lo vas a evaluar tú? En el diseño, ¿de acuerdo? Principios básicos para el diseño de un almacén, aprovechar al óptimo el espacio, ¿de acuerdo? ¿Cómo te vas a dar tu cuenta que está aprovechado óptimamente el espacio? Cuando el movimiento sea fluido tanto para el ingreso y para la salida. Y cuando tú tengas que modificar el almacén, este sea flexible, ¿de acuerdo? Y finalmente la seguridad y la higiene que les mencioné hace un momento, que debe ser muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? A ver, veo sus likes ahí, veo su interacción, veo el feedback correspondiente, de acuerdo a estas dos pilares fundamentales, los cuales son la localización y el diseño. Muy bien, perfecto, perfecto, chicos. Gracias por esos likes, gracias por ese feedback correspondiente, gracias por esa interacción, ¿no? Muy bien, gracias, Andrea. Gracias, muy bien. A los que se están uniendo, darles la bienvenida, ¿de acuerdo? Darles la bienvenida a los que se están sumando.
Las diapositivas se van a compartir al finalizar la clase, lo mismo que el video también para que lo puedan visualizar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces ahora con este pilar fundamental. Gracias, Andrea, gracias. La explicación buena. Muy bien, gracias, Andrea. Y el feedback que me brindan ustedes, la interacción que me están dando ustedes, me sirve para continuar de la mejor manera con esta sesión número 2. Gracias, Andrea. Tenemos ahora el tercer pilar fundamental, el cual es la zonificación. La zonificación es importante, chicos. Distribuir las áreas que a nosotros nos van a facilitar realizar las operaciones cotidianas y diarias en el almacén de la mejor manera. ¿De acuerdo? De la mejor manera. Entonces, para que estas actividades, para que estas operaciones se desarrollen de la mejor manera, yo debo haber realizado una correcta distribución. Debo haber realizado una correcta zonificación. ¿De acuerdo? En un almacén, por regla general, vamos a llamarlo así, tiene estas zonas. Todo almacén debe contar con estas zonas. Una zona de recepción y una zona de control. La zona de recepción es cuando viene el camión, viene la unidad de transporte y tú vas a recibir esa mercadería, tú vas a recibir esas existencias, tú vas a recibir esos stocks, tú vas a recibir esos productos, los cuales tienen que ingresar al almacén con un documento. Por lo general es una guía, ¿no? Ingresa con una guía, ingresa con una orden y tú, como líder del almacén, como coordinador del almacén, vas a tener al personal adecuado recibiendo estos bienes. Puede ser un almacenero líder, por ejemplo, el cual va a constatar, el cual va a controlar lo que está recibiendo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el almacenero líder o el almacenero de turno o de repente el coordinador de almacén te pide los documentos. Entonces, está en la zona de control, en la zona de recepción. ¿Y tú qué vas a hacer con ese documento? Vas a contrastar que lo que estás recibiendo en físico figure en el papel. ¿De acuerdo? Entonces, la zona de recepción y control es muy importante, chicos. Si nosotros llevamos o no llevamos un correcto control, el inventario va a estar por los suelos, lamentablemente. ¿De acuerdo? Entonces, la zona de recepción y la zona de control es muy importante. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que tú recibas y tú controles lo que estás recibiendo, ya van a pasar a una zona de almacenaje. De repente van a venir los estibadores para acomodar todos esos productos, todas esas cajas, todo ese stock que tú estás recibiendo. De repente lo van a acomodar en una paleta para que el montacarga ya lo traslade, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una zona de almacén, de una zona de almacenaje. ¿De acuerdo? Viene el montacarga, lo lleva, viene el traspallet, lo lleva. ¿De acuerdo? Lo embalan de repente, lo rotulan. Es importante el rotulado, ¿no? Tú lo recibes, controlas y luego le tienes que poner el rótulo respectivo, la ubicación respectiva, ¿de acuerdo? Y ahí está pasando ya a la zona de almacenaje. La ubicación respectiva ya es la zona de almacenaje. ¿De acuerdo, chicos? Pasan algunos días, pasan algunos meses de repente, o tal vez pasan solo algunas horas, y ese producto tiene que ser despachado. Ese producto va a pasar luego por una zona de expedición. En esa zona de expedición, el despachador o el auxiliar líder o el almacenero líder o el coordinador de almacén tiene que verificar que lo que va a despachar contraste con el documento también de salida, ¿no? Con el documento de salida. Viene la unidad de transporte y obviamente tú tienes que darle los documentos del producto, del stock, de la existencia que se está llevando. Toda documentación obviamente debe estar correctamente verificada y tener un control respectivo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la zona de expedición también es importante, al igual que la zona de recepción y de control. Porque, ¿qué pasa si tú despachas más de la cuenta? El inventario también se te va a ir por los suelos. Entonces, la zona de expedición es una zona también de control y es una zona muy importante, donde hay que tener mucho ojo, ¿de acuerdo? Mucho ojo.
Y es necesario mencionar que en todas estas zonas siempre existen, pues, cámaras de seguridad, ¿no? Por regla general, todo almacén debe tener sus cámaras de seguridad en todas las zonas, absolutamente en todas las zonas, ¿de acuerdo? Entonces, la zona de expedición va a ser una zona importante de control, ¿de acuerdo? También tenemos las zonas de servicios. ¿Qué vas a hacer en la zona de servicios? Darle los valores agregados, como son los servicios, a esa determinada carga, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, que te llega un contenedor de 500 televisores, por ejemplo, abren el contenedor, la cuadrilla se encarga de descargar esas cajas de televisores y las ponen en una paleta adecuada. Tú estás recibiendo y estás controlando. ¿Con qué vas a controlar? En este caso con el BL. El BL es el Bill of Lading, ¿no? El documento con el cual la carga ha llegado a puerto. ¿De acuerdo? Entonces, tú con ese documento contrastas la llegada al almacén, en este caso de los productos que están llegando. Una vez que ya contrastas lo que está en el almacén, o lo que está llegando al almacén, perdón, ya pasa a la zona de almacenaje. Viene el montacarga y lo va a trasladar al rack respectivo. Y luego tú vas a tener que brindarle servicio a esa carga, porque vienen los televisores solamente en cajas y con ciertos códigos. A esos códigos tú los vas a tener que anexar con ciertos rótulos, por ejemplo, que a ti te va a dar el dueño o consignatario de esa carga. De repente te dice, a tal lote, ponle este rótulo porque se van a ir a provincia. A tal lote, ponle este rótulo porque van a ir a Plaza Vea. A este lote, ponle este rótulo porque va a ir a Metro. Entonces, esa ya es una zona de servicio, ¿de acuerdo? Que está dentro del almacén, ¿de acuerdo? Donde tú vas a preparar de repente pequeños lotes, grandes lotes, vas a tener que ponerle características que a ti te diga tu cliente, ¿de acuerdo? O de repente te dice, no, de este lote hay que abrir esos televisores, hay que ponerlos en exhibición. Ya, tú tienes que abrir y ponerlos en exhibición, ¿no? ¿Dónde haces todo eso? En la zona de servicio, ¿de acuerdo? Y finalmente también pueden existir otras zonas de acuerdo al almacén que tú tengas, ¿no? Pueden existir zonas de vacíos, zonas de devoluciones. Se está hablando mucho ahora últimamente de las devoluciones, ¿no? Sobre todo en esto de la última milla, por ejemplo, ¿no? O la logística inversa también. Hay que tener en cuenta mucho las devoluciones, ¿de acuerdo? Zonas de mantenimiento, claro, son importantes las zonas de mantenimiento. ¿Dónde vas a hacerle tú el mantenimiento a tu montacarga? ¿Dónde le vas a hacer el mantenimiento de repente a tu traspallet? Zonas de servicios para el personal, entre otras zonas, ¿de acuerdo? Muy bien, zonas de videovigilancia, zonas de oficina, por ejemplo. Todo eso debe estar zonificado dentro de tu dentro de tu almacén. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Veo por ahí sus manitos levantadas, veo ahí sus pulgares arriba. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, perfecto. Muy bien, ya hemos visto estos tres pilares fundamentales que nos van a servir a nosotros para administrar correctamente un almacén. Muy bien, perfecto, chicos. Pilar fundamental, el organización. Organización. Una vez que nosotros, chicos, hayamos dividido el almacén en las respectivas zonas, una vez que ya hemos dividido el almacén en las respectivas zonas, es necesario que nosotros organicemos esas zonas. ¿Cómo vamos a organizar esas zonas? Teniendo en cuenta la correcta distribución del espacio. ¿De acuerdo? Que los pasillos sean amplios, por ejemplo, para poder maniobrar, que los pasillos sean adecuadamente amplios para poder transitar, para poder sacar la carga, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que tengamos zonas de tránsito, que tengamos las ubicaciones correctas. La distribución del espacio va a ser muy importante. Y obviamente delimitar esas instalaciones, los muelles de descarga y descarga, de carga y descarga, por ejemplo, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Hay unos muelles
de ingreso de carga, hay unos muelles de salida de la descarga, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta dónde se van a ubicar, cómo van a estar ubicados los racks, las estanterías, los pasillos, qué dimensiones van a tener los pasillos, cómo voy a poder yo maniobrar en medio de ellos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces la organización es muy, pero muy importante dentro de un almacén. Y la organización va de la mano con la zonificación. Primero zonifico y luego luego organizo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, hemos visto estos 4 pilares. A continuación vamos a ver este pilar que es importantísimo, el cual se los había mencionado. ¿Y cuál es ese pilar fundamental también? Este quinto pilar, ¿cuál es? A ver, estimados, un segundo, por favor. Nuestro docente, al parecer, ha tenido un problema con su conexión de internet y en breve continúa con la explicación de este segundo tema. Bien, esperemos un minuto, por favor, que nuestro docente se pueda reconectar para continuar con la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias, gracias. Genial, Sadie, gracias. Bien, en breve nuestro docente va a continuar con la clase. Bien, a ver, ingeniero, ya se encuentra otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿Escuchan? ¿Me ya se escucha. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó, Arnold? ¿Qué pasó? Se fue, creo, la señal. Sí, puede ¿Qué pasó continuar. ahí? Ok, muy bien, chicos. Estábamos avanzando y se nos cortó ahí la señal. Cosas que suelen suceder, chicos, es parte de la virtualidad, pero lo importante es mantenernos aquí todos en la clase y tenemos ahí a la misma cantidad, no más de 60 participantes. Muy bien. Confírmenme, a ver, ahí se puede ver la pantalla. A ver, denme por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Se puede ver la pantalla? No la puedo ver. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver? No, no pueden verlo. A ver, un segundo. Vamos a ver por acá. A ver. Un segundo. No, no tengo la opción de poder compartir la pantalla. A ver, Arnold, tengo deshabilitada la opción. No sé si me puede ayudar ahí, Arnold. Tengo deshabilitada la opción de compartir. Es por su conexión, ingeniero. Tal vez pueda desactivar la cámara a ver si puede ayudar. A ver, vamos a ver. No, ¿Puede compartir ya? Sí, ingeniero, no se le escucha. muy bien, ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Gracias, chicos. Cositas que pasan en la virtualidad, me comentaban, me decían por ahí, ¿no? Gajes del oficio, experiencias propias de la virtualidad. Suele suceder, chicos, suele suceder, pero aquí estamos nosotros prestos a seguir con
con esta bonita segunda sesión, la cual nuevamente les doy la bienvenida a quienes recién se van conectando, y estábamos hablando pues sobre estos 5 pilares fundamentales para la administración, de acuerdo, de un almacén. Habíamos visto la localización, el diseño, la zonificación, la organización, y vamos a hablar ahora del personal, como también les había comentado. El personal, chicos, es aquel recurso humano necesario para que se desarrollen las funciones y tareas del almacén. ¿De acuerdo? El personal es un recurso humano muy importante. ¿Qué labores va a realizar este personal humano, este recurso humano? Va a realizar labores de recepción, va a realizar movimientos internos de mercadería, va a realizar expedición de mercadería, coordinar diversas tareas y funciones, tener cargos de dirección, ser los administradores, los líderes, los jefes tal vez del almacén. ¿Para qué? Para brindar servicios generales o especiales a los clientes, servicios generales o especiales a la carga. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el personal es muy importante, como aquí lo vemos en la gráfica, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un auxiliar de almacén trasladando, en este caso, ciertos bultos, ciertos paquetes, ciertas existencias, ¿no? Y aquí vemos esta tablilla donde uno tiene que ir controlando los ingresos y las salidas. Y aquí vemos el servicio que le podemos dar nosotros a los clientes, ¿no? La estiva, la desestiva, el pesaje, el rotulado, el transporte. También es un servicio que el almacén le puede brindar, en este caso, al cliente. Porque muchas veces van de la mano el transporte con el almacén. Muchas veces van de la mano. Y muchas veces se habla, en este caso, de grupos logísticos, ¿no? Que van de la mano el almacén con el transporte, inclusive con la aduana, ¿no? Va de la mano aduana, almacén y transporte, por ejemplo, que es la empresa en la que yo trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en Interamerican Service, CO, ISCO, y ahorita estoy en la división de transportes como jefe de operaciones. Y de acuerdo, y nosotros tenemos nuestra agencia de aduana y también está ISCO Almacenes, ¿no? Entonces, somos un conglomerado logístico, somos un grupo logístico que te vamos brindando servicios de acuerdo a cada estadio de tu carga, ¿no? Antes que llegue, te damos el servicio de aduanas, una vez que llegue a puerto, te damos el servicio de transportes, una vez en puerto, lo trasladamos a los almacenes, de ahí te desconsolidamos la carga y te la llevamos hasta el almacén, ¿no? Se dan cuenta cómo se va completando la cadena logística. Y en cada una de ellas, pues, el personal es importante. Pero volviendo nuevamente, chicos, al centro de atención, el cual es el almacén, el personal es muy importante, ¿de acuerdo? Desde el rango jerárquico más alto, que pueden ser los gerentes o jefes, pasando por los coordinadores, supervisores, líderes de almacén, auxiliares de almacén, estibadores y cuadrillas, ¿de acuerdo? El personal es muy importante. Para que el almacén no se detenga, el personal es... ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver aquí cómo el almacén se puede relacionar con otras áreas, ¿de acuerdo? Pero antes de pasar, quiero, chicos, ver ahí los tags, de acuerdo a este tema muy importante, el cual es mantener al personal muy bien capacitado y muy bien, en este caso, capacitado para sus labores en el almacén. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, por ahí los pulgares arriba. Coméntenme, cuéntenme, chicos. A ver. Ahí alguien está levantando la mano. Veo por ahí que está levantando la mano. Pueden escribir, chicos, sus comentarios. No hay ningún problema. Escríbanme ahí sus comentarios. Escríbanme sus dudas, sus preguntas, para poder dilucidarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces con esta siguiente diapositiva, donde vamos a ver cómo el almacén como tal se va a relacionar con otras áreas, ¿de acuerdo? Porque el almacén no es un área aislada, no, 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 no. El almacén va a interactuar con otras áreas. El almacén va a estar en constante y estrecha relación con otras áreas, ¿de acuerdo? Porque el almacén no es una isla, no es un área aislada, no, 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 no.
Al contrario, es un área que debe estar de la mano junto con otras áreas. ¿Y cuáles son esas otras áreas? Las vamos a ver aquí a continuación. ¿De acuerdo? Algunos cálculos estadísticos nos dicen, chicos, por ejemplo, un segundo, un segundo, cómo no se va a relacionar con otras áreas. Algunos datos estadísticos nos dicen, ¿no? Si se ha estimado un área de almacenamiento, el área total requerida será el triple. Es decir, que si se estimó un área de almacenamiento para 1000 metros cuadrados, donde ingresa toda tu mercadería, todos tus stocks, el área del almacén debe ser el triple, o sea, de 3000. Esto va de acuerdo a la capacidad, ¿no? Son cálculos estimados que a nosotros nos dicen, ¿no? Si tú vas a almacenar 1000, ten el triple por seguridad. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Este dato estadístico es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Que lo tengan en cuenta. Es muy importante. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a las operaciones que existen en el almacén. ¿De acuerdo? A las operaciones que existen en el almacén antes de entrar a las relaciones con otras áreas, que está en la parte final. ¿De acuerdo? Que está en la parte final. Aquí lo vamos a ver con más calma. ¿Cómo se relaciona, chicos, el almacén con contabilidad? ¿Cómo se relaciona con compras? ¿Y cómo se va a relacionar con productos? Continuación. Y la diapositiva estuvo un poquito más adelante. Vamos a la parte final. De acuerdo, por eso me parecía claro por qué había salido ahí. Pero antes de ello, seguimos hablando de la correcta administración del almacén. Ya habíamos visto los 5 pilares fundamentales. Vamos a centrarnos en básicamente cómo vamos a administrar de la manera correcta. ¿Qué operaciones van a existir en el almacén? Las hemos mencionado. La entrada de bienes. ¿Qué es la entrada de bienes? Es la recepción de mercaderías a través de ¿dónde? De la zona de carga, como lo hemos visto. Tú en la zona de carga vas a tener a un personal ampliamente capacitado que constate que lo que está recibiendo. A ver, estimados, un momento, por favor. Nuestro docente al parecer tiene problemas con su conexión. Bien, mientras tanto les comento que vamos a tener una actividad. Bien, vamos a tener una actividad con juegos de preguntas para que ustedes puedan competir entre todos los que estamos con preguntas relacionadas al curso de gestión de almacenes y pues ustedes van ahí a poder participar. Bien, tenemos premios. Estimados, todos los que ingresen van a tener un punto adicional en su examen, en su evaluación de la siguiente semana. Y nuestro top 5, nuestros 5 primeros lugares van a tener un total de 2 puntos, bien, 2 puntos adicionales. ¿Listo? A ver, vamos a esperar a que se conecte el docente para que pueda continuar con la sesión. Por aquí nos comenta, pruebe no prender su cámara. Sí, no prender la cámara ayuda bastante cuando hay problemas de conexión. Excelente, gracias por el consejo, Herbert. Bien, a ver, creo que ahí está nuestro docente. A ver, un segundo, por favor. La otra semana, Carolina, Andrea, la otra semana termina. Son 2 semanas el curso. Bien, un segundo. Al término de la sesión te brindo toda la información, Andrea, no te preocupes, ¿sí? Vamos a ver que el ingeniero continúe. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. A ver, listo, ingeniero. A ver, ¿puede continuar? A ver, ingeniero. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, chicos. Nuevamente la red ahí nos está jugando una mala pasada, al parecer.
pero vamos a continuar. A ver, un momento. Vamos a compartir. Estamos por aquí. Ahí se puede visualizar, confirmen, por favor. Sí, se Muy bien. visualiza, ingeniero. Perfecto, gracias, Arnold. Estábamos hablando de la correcta administración de un almacén y cómo ver estas operaciones. Estábamos en la primera operación básica que se ve en el almacén, el cual es la entrada de bienes. La entrada de bienes se da en la zona de la recepción, donde nosotros vamos a tener a un coordinador, a un auxiliar líder, que va a ser el encargado de contrastar que lo que recibe en físico sea igual a lo que está en la guía, en el documento escrito. ¿De acuerdo? Es muy importante esta zona, como les había mencionado hace un instante, la zona de entrada de bienes. Luego tenemos otra operación en el almacén, es la agrupación u ordenación. Cómo nosotros vamos a agrupar adecuada y correctamente las cajas, los stocks, los productos que tengamos a trasladar. ¿De acuerdo? Dependiendo del procedimiento de generación de pedidos y de la configuración del sistema de distribución, será necesario establecer un sistema para agrupar, ordenar y clasificar los pedidos. Puede ser según la ruta de distribución, según el criterio de orden que tú tengas en el despacho de los pedidos de repente, de acuerdo a qué clientes tienen la prioridad de ser atendidos. Tú vas a ordenar todo esto en la zona ya de almacenaje, ¿de acuerdo? Luego tenemos el almacenamiento como tal, es la propia custodia de los bienes que ingresan al almacén, ¿de acuerdo? Todas estas operaciones van a ser básicas en el almacén y las vamos a ir viendo día con día, ¿de acuerdo? ¿Qué otras operaciones más existen en el almacén, chicos? La zona de preparación de pedidos o la operación como tal de preparar un pedido. ¿Cómo se le conoce a eso? El famoso picking, ¿no? Hay que hacer el famoso picking, la operación en la que las unidades se van a convertir ya en unidades propias de venta, en unidades propias de salida. ¿De acuerdo? Tú vas a hacer el famoso picking, vas a preparar el pedido que tu cliente te está requiriendo, que tu cliente está solicitando. Una vez que ya tú tengas el pedido correctamente clasificado, correctamente realizado, correctamente embalado, va a pasar por la zona de bienes, ¿no? Por la zona de salida de bienes, donde se van a dar el control de existencias. Obviamente va a haber un recuento numérico, un recuento físico de lo que está saliendo, de la preparación, de que la preparación se haya hecho de la manera adecuada, ¿no? Entonces, la zona de salida de bienes y la operación como tal de salida de bienes es es muy importante. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué otras operaciones existen en el almacén? Las operaciones propias de estiva. Nosotros sabemos que la estiva es aquella técnica que a nosotros nos va a poder permitir cargar y descargar, por ejemplo, una unidad. ¿Para qué? Para posteriormente almacenar esos productos, esos stocks, esas existencias, y que éstas no sufran ningún tipo de daño. ¿De acuerdo? Que no sufran ningún tipo de daño, lo cual merme la carga, dañe la carga y ocurra pues algo lamentable para el cliente, ¿no? Entonces la estiva es aquella técnica que a ti te va a permitir almacenar ordenadamente y adecuadamente y en el menor espacio posible, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí lo que es el trasiego de productos. No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Qué significa trasegar un producto? Trasegar un producto quiere decir que tú le vas a cambiar de un empaque. A ti te entregan un producto en un determinado empaque y tú lo vas a trasegar a otro. Le vas a cambiar de empaque. ¿Por qué? Porque de repente ese empaque inicial sufrió algún deterioro de repente y necesita ser cambiado para para su correcto traslado. ¿De acuerdo, chicos? Entonces hay que tener ahí en cuenta todos estos conceptos que hemos visto. ¿Por qué? Porque van a ser claves para nosotros poder administrar un almacén de la forma adecuada, de la forma correcta. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien.
Y ahora vamos a ver aquí los 10 principios del manejo de materiales. Esto es muy importante, chicos, y son 10 principios que todos ustedes deben conocer. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 10 principios del manejo de materiales? Vamos a mencionarlos y vamos a ver a continuación cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Tenemos el principio de planeación. ¿De acuerdo? Tenemos el principio de planeación. Todo el manejo de materiales debe ser el resultado de un plan deliberado, en el que se definan por completo las necesidades, los objetivos de desempeño y especificaciones funcionales de los métodos propuestos. Chicos, ustedes son unos líderes, por si ustedes son líderes del almacén. Y ustedes como líderes deben tener su principio de planeación bien establecido. Ese principio, ese plan debe ser correctamente elaborado. ¿Y qué va a estar incluido en este plan? Todos los objetivos que nosotros como almacén nos trazamos. ¿De acuerdo? ¿Y qué objetivos nos trazamos? En primer lugar, siempre la satisfacción del cliente. Para darle la satisfacción al cliente, nosotros desde el momento que ingresa su carga al almacén, debemos cuidar esa carga, esos stocks, esas existencias de la mejor manera, controlarlas de la mejor manera. Una vez que ingresen, trasladarlas a los lugares adecuados de la mejor manera y que salgan en óptimas condiciones. Y si hay que agregarle algún servicio, hacerlo de la mejor manera. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos clave. Para ello, tú tienes que tener al personal ampliamente capacitado, dotado de los EPPs correspondientes y minimizar siempre los riesgos. Todo esto, ¿dónde va a ir? Dentro de tu plan, ¿de acuerdo? Dentro de tu plan, ¿de acuerdo? ¿Y esto dónde va? En el principio de planeación. Luego tenemos el principio, chicos, el principio de estandarización. ¿A qué hace referencia el principio de estandarización? A los métodos, equipos y controles y los software que nosotros vamos a utilizar dentro del almacén para custodiar todos estos stocks, para custodiar todas estas existencias. Cada almacén como tal utiliza ciertos software, ciertos programas, ¿de acuerdo? Hay grandes almacenes, por ejemplo, que utilizan el SAP. Hay otros almacenes que utilizan sus propios programas para administrar el almacén de la mejor manera. Cada almacén tiene sus equipos correspondientes. Pueden tener varios montacargas, varios traspallets, ¿de acuerdo? Todo en base a ¿qué? Al inventario que tú tengas y que lo vimos al inicio. Para nosotros administrar un almacén, debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a custodiar, qué es lo que vamos a almacenar. Y aquí va de la mano con el principio de estandarización. ¿Qué métodos, qué equipos, qué controles voy a manejar yo para custodiar estas existencias de la mejor manera? ¿De acuerdo? Ustedes con qué software trabajan, por ejemplo, en el almacén. Deben tener un software respectivo que controle los ingresos, que controle las salidas, que controle los pesajes, por ejemplo. ¿De acuerdo? El principio de estandarización es muy importante. Luego tenemos aquí otros 3 principios más, el principio del trabajo, el principio de ergonomía y el principio de carga unitaria. El principio de trabajo, ¿qué me dice, chicos? El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin sacrificar la productividad o el nivel de servicio requerido en la operación. ¿De acuerdo? El manejo de materiales, el manejo, en este caso, de los productos, del stock que tú tengas en el almacén, debe minimizarse. Obviamente, ingresa, lo almacenas y sale. Debe ser el mínimo, en este caso, tocado, ¿no? El mínimo establecido, en este caso, por los almaceneros, ¿no? Cuanto menos se toque esa carga, se debe realizar el mejor ingreso, el mejor almacenamiento y la mejor salida, ¿no? La manipulación, cuanto menor sea la manipulación, vamos a hablar que el manejo ha sido el correcto, ¿de acuerdo? Eso va relacionado mucho con el principio del trabajo. Luego tenemos el principio de ergonomía. Debe reconocerse la capacidad y las limitaciones humanas y respetarse al diseñar las tareas y equipos de manejo de materiales. La ergonomía hace referencia
a que cada persona debe conocer el trabajo que debe realizar sin sobrepasarse los límites establecidos. Por ejemplo, a una persona no lo vas a poder a cargar 100 kilos, por ejemplo. Para eso voy a utilizar el montacarga, ¿de acuerdo? A una persona no lo vas a poner a jalar un paquete. Para eso tiene que utilizar medios mecánicos, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de ergonomía es muy importante. Debes capacitar a tu personal con los EPPs correspondientes, enseñarle cómo debe cargar o estivar una determinada caja o un determinado bulto. Todo esto va aplicado en el principio de ergonomía. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos aquí el quinto principio. El quinto principio nos habla sobre la carga unitaria. Las cargas unitarias deben ser de tamaño adecuado y configurarse de manera que logren el flujo de material y los objetivos de inventario en cada etapa de la cadena de proveedores. ¿Cómo yo voy a, en este caso, a armar las camas correctamente, armar los lotes correctamente? Acuérdate que ingresa de una manera y el valor agregado, el valor de servicio que tú le das, determina la salida. Y esa salida, ¿cómo debe ser? En un principio de carga unitaria. De repente te entran 10 cajas sueltas. El valor agregado es que tú las consolides y las consolidas en una paleta. Estás haciendo la carga unitaria para la salida. ¿De acuerdo? El principio de carga unitaria es muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos aquí también el principio de utilización del espacio. Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible, sacarle el máximo provecho, ¿no? Y ahí iba el dato estadístico, ¿no? Si mi almacén, yo tengo capacidad para 1000, hay que proyectarlo siempre a 3 veces más, ¿de acuerdo? Principio de utilización del espacio. Luego tenemos el principio de sistema. Las actividades de movimiento y almacenaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema operativo que abarca, en este caso, recepción, inspección, almacenamiento como tal, producción, empaque, unificación, entre otros. ¿Ya? El principio de sistema me indica, me dice a mí que todas las actividades propias del almacén deben estar correctamente entrelazadas entre sí, ¿de acuerdo? Desde el momento de la recepción, inspección, almacenamiento, posterior aplicación de servicios que hemos ido mencionando, hasta la salida del stock, ¿de acuerdo? Debe haber un principio de sistema, deben estar entrelazados cada uno de estos conceptos que hemos mencionado, y es muy importante porque van de la mano, chicos. Tal como ingresa, yo le doy mi almacenaje, le doy los servicios que el cliente desea y lo despacho de la mejor manera. Pero todo está debidamente entrelazado, ¿de acuerdo? El principio del sistema es muy importante, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos aquí estos 3 para completar estos 10 principios. El principio de automatización, el principio ambiental y el principio del costo del ciclo de vida. El principio de automatización, chicos. Las operaciones de manejo de materiales deben mecanizarse y automatizarse cuando sea posible. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia operativa, incrementar la respuesta y mejorar la consistencia. Esto es importante, chicos. Si tú puedes automatizar el almacén, debemos hacerlo cuando sea posible. Si vemos esa oportunidad de mejora, podemos hacerlo. ¿Para qué? Para mejorar operativamente nuestra eficiencia, ¿de acuerdo? Incrementar de repente las respuestas a nuestros clientes. Necesitan más rápido su carga, entonces, no sé, tratemos de automatizar de alguna manera que podamos realizarlo de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta este principio de automatización. Si podemos mecanizar, si podemos automatizar una operación, la tenemos que realizar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo lo automatizamos o cómo lo hacemos de manera más rápida, por ejemplo? Antes nosotros lo hacíamos todo manualmente, ¿no? Antes lo hacíamos todo manualmente.
Ahora lo único que tú haces es imprimir y pegar el rótulo respectivo. Una vez que está ingresado el rótulo, lo que tú haces es pistolear y pasa más rápido. Para la salida lo pistoleas y ya sale. Antes no era así, antes todo era a mano, chicos. Antes todo era a mano, el rotulado era a mano, la ubicación la tenías que poner a la mano. Ahora ya no es de esa forma. Ahora todo se hace con la famosa pistola, ¿no? El pistoleo o con el rótulo, ¿no? Imprimes el papel y lo pegas en el stock, lo pegas en el producto, por ejemplo. ¿Qué se está aplicando ahí? El principio de automatización. Si estos paquetes, por ejemplo, en paquetería, no hablando de grandes almacenes, ¿no? Sino en almacenes pequeños de paquetería, por ejemplo, tú recibes un paquete y quieres trasladarlo hasta el otro almacén con una banda transportadora. Lo pones y lo trasladas con una banda transportadora. ¿Te das cuenta? Estás automatizando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea necesario aplicar la automatización, hay que aplicarla. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos el principio ambiental. El impacto ambiental y el consumo de energía son criterios a considerar al diseñar o seleccionar el equipo y los sistemas de manejo de materiales. El principio ambiental, la responsabilidad ambiental, es algo de lo que estamos todos viendo en estos tiempos, ¿no? El principio de responsabilidad medioambiental, ¿no? Por ejemplo, empezando por la correcta segregación de residuos, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes en el almacén en el que trabajan tienen su área de seguridad, tienen su área de salud ocupacional, y esta área de salud ocupacional, de seguridad, o de repente tienen un área de calidad también, son los encargados de diseñar estas políticas medioambientales. Y es básico empezar con la segregación de los residuos, por ejemplo. Un color de tacho para determinado residuo, por ejemplo. Un residuo para botellas, un residuo para papel, otros residuos para cartón. Eso es muy importante en un almacén, porque en un almacén muchas veces se desecha muchos cartones, se desecha mucho plástico, ¿no? El famoso film para embalar los productos, ¿no? El famoso film, se desecha mucho. Entonces, lo ideal, lo correcto sería que cada uno de estos desechos tenga su tacho correspondiente, ¿no? Su cilindro correspondiente de residuos o de desechos. Y eso va de la mano con el compromiso medioambiental, con el principio ambiental, chicos. ¿De acuerdo? Y como último principio del manejo de materiales dentro de mi almacén, tengo lo que es el principio del costo del ciclo de vida. Hacer un análisis económico exhaustivo. ¿Para qué? Para nosotros tomar las mejores decisiones. Muy bien, Miguel, claro. A eso hace referencia el principio ambiental. Muy bien. Y el principio del costo del ciclo de vida, ¿no? Un análisis económico exhaustivo debe tomar en cuenta todo el ciclo de vida del equipo de manejo de materiales y los sistemas que resulten, ¿no? Cada operación, cada maquinaria, cada software va a tener un ciclo de vida y nosotros debemos hacer un análisis de ello, ¿no? Una máquina montacarga, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene? El software que utilizamos, cada cuánto tiempo se tiene que actualizar, a nuestro personal, cada cuánto tiempo lo vamos a capacitar, nuestro almacén, cada cuánto tiempo lo vamos a pintar, lo vamos a señalizar, entre otros, ¿de acuerdo? Principio del costo del ciclo de vida. Hay que tenerlo muy en cuenta y ustedes como líderes del almacén, chicos, deben tener en cuenta estos 10 principios fundamentales, ¿de acuerdo? Muy bien, quiero ver ahí sus likes a ver si han quedado entendidos estos 10 principios. Quiero ver ahí sus likes. Gracias, chicos. Gracias, Alonso. Gracias, Estefanía. Gracias, Aldo. Gracias, Joseph, Shirley, Luis. Gracias, Alexis, Abel, Claudia. Gracias, chicos. De verdad, muchas gracias por esos likes, por esos pulgares arriba. Les agradezco, chicos. Y esta clase quiero que haya sido productiva y quiero que ustedes se vayan. Gracias, gracias por esos aplausos. Quiero que ustedes se vayan con estos 10 principios sobre sus hombros, chicos, y lo apliquen en los almacenes que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Hoy día nos vamos
con estos 10 principios y nos vamos con los 5 pilares fundamentales que los hemos visto en la primera parte. ¿Cuáles son esos 5 pilares, chicos? Para diseñar, para implantar un almacén, ¿cuáles son? La localización, el diseño, la zonificación, la organización y el personal. ¿De acuerdo, chicos? 5 pilares fundamentales para implantar un almacén y finalmente los 10 principios, ¿de acuerdo? Los 10 principios del manejo de materiales. ¿De acuerdo, Arnold? ¿Me dan unos 5 minutos más, por favor, para terminar la sesión de hoy? Unos 5 minutos.